Quizás hoy cometiste el error que creías imperdonable. Quizás hoy traicionaste todo lo que juraste defender. Este mensaje no es casualidad. Ha sido puesto en tu camino esta noche por una razón. Todos tenemos ese momento. Ese instante en que nos miramos al espejo y no reconocemos a la persona que vemos. Cuando nuestras propias acciones nos han traicionado. Quizás hoy es ese día para ti. Quizás hiciste lo imperdonable. Quizás rompiste una promesa sagrada. Quizás traicionaste a alguien que confiaba en ti. Quizás negaste tu fe cuando más importaba. Yo conozco ese lugar oscuro. Ese abismo donde las lágrimas parecen no tener fin. Donde la culpa es una piedra que aplasta el pecho y no te deja respirar. Esta noche exploraremos la historia más poderosa de fracaso y redención en las Escrituras. La historia de un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo en una sola noche. Solo para descubrir que el final de su historia aún no estaba escrito. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Piensa en ese error, ese fracaso que te persigue. Ahora, dilo en voz alta o en tu mente. He fallado. Ese reconocimiento, ese momento de verdad absoluta, no es el final de tu historia. Es el comienzo de algo nuevo. Pedro era el discípulo más cercano a Jesús. El más apasionado. El que caminó sobre las aguas. El primero en proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Ese mismo Pedro, en la noche más oscura, cuando su maestro enfrentaba su hora más difícil, juró con vehemencia. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Estoy dispuesto a morir contigo. Horas después, cuando Jesús era llevado prisionero, cuando más necesitaba a alguien que lo defendiera, Pedro negó conocerlo. No una vez. No dos. 3 veces. Y entonces cantó el gallo. Y Lucas nos dice algo devastador. El Señor se volvió y miró a Pedro. Sus ojos se encontraron en ese instante terrible. En ese momento de fracaso absoluto. El texto nos dice que Pedro salió y lloró amargamente. Podemos imaginar ese llanto, no eran simples lágrimas. Era el llanto de alguien que ha perdido todo, incluso su propia identidad. Y prendiéndole trajéronle, y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él, y dijo, y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, y tú de ellos eras. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Imagina ese momento. Todo lo que Pedro creía sobre sí mismo se había desmoronado. Su valentía, su lealtad, su fuerza, todo era una ilusión. ¿Te suena familiar? Ese momento en que descubres que no eres quien creías ser. Cuando tus acciones contradicen todo lo que afirmabas sobre tu carácter. La historia de Pedro podría haber terminado allí. En esa noche oscura, en ese llanto amargo, en ese fracaso absoluto. Como la tuya podría terminar hoy, en este momento de desesperación. Pero no terminó allí. Y la tuya tampoco termina aquí. 3 días después de la negación de Pedro, las mujeres encontraron la tumba vacía.
Jesús había resucitado. Y el Evangelio de Marcos nos dice algo extraordinario sobre el mensaje que el ángel dio a las mujeres: id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Y a Pedro. De todos los discípulos, Pedro es el único mencionado por nombre. El único que recibe una invitación personal. El que había fallado más dramáticamente era buscado más específicamente. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías, e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Hay 3 verdades transformadoras en esta historia para ti esta noche. Primera. Tu fracaso no sorprende a Dios. Antes de que Pedro negara a Jesús, el Maestro ya le había dicho: cuando te hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya veía más allá del fracaso de Pedro. Segunda. Tu fracaso no es el final de tu historia. Es un capítulo doloroso, pero no es el punto final. Para Pedro, su mayor fracaso se convirtió en el preludio de su mayor propósito. Tercera, y la más importante. La restauración no depende de tu capacidad de recuperarte, sino del amor inquebrantable de aquel que te busca incluso cuando huyes. Pedro no buscó a Jesús después de su negación. Fue Jesús quien buscó a Pedro. Fue Jesús quien envió un mensaje personal. Fue Jesús quien preparó un fuego en la playa y esperó por él. Y esta noche, es Él quien te ha traído a este mensaje. No por casualidad. No por algoritmos. Por un amor que no se rinde contigo. Te voy a pedir que hagas algo simbólico pero profundo. Si estás solo, extiende tus manos frente a ti, con las palmas hacia arriba. Si hay alguien contigo, puedes simplemente cerrar tus ojos. Imagina que estás en esa playa al amanecer. El fuego crepita. Las olas rompen suavemente. Y frente a ti está el mismo que conoce tu fracaso más profundo, y aún así preparó el desayuno para ti. Escúchalo hacerte la misma pregunta. ¿Me amas? No te pregunta si has sido perfecto. No te pregunta si nunca volverás a fallar. Te pregunta simplemente: ¿me amas? Y si tu respuesta, entre lágrimas tal vez, es sí, entonces escucha sus palabras. Apacienta mis ovejas. Tu propósito no ha terminado. Tu llamado sigue en pie. Tu historia continúa escribiéndose. Y el fracaso que creías definitivo puede convertirse en el fundamento de tu testimonio más poderoso. Hermano, hermana que me escuchas con el corazón quebrantado esta noche. Este mensaje llegó a ti por una razón divina. Quizás conoces a alguien más que está atrapado en la oscuridad de su fracaso. Comparte este mensaje con ellos. A veces, todo lo que necesita un corazón quebrantado es saber que la historia no termina en el llanto amargo de la medianoche. Que la paz del Dios que restaura lo irrecuperable te abrace esta noche. Que el amanecer que espera a Pedro en la playa también ilumine tu oscuridad. Que el canto del gallo ya no sea un recordatorio de tu fracaso, sino el heraldo de una nueva mañana. Tu historia no termina aquí. Que Dios te bendiga.